entonces con un nuevo tema y es tabla periódica. Es decir, que para el desarrollo de esta clase y la próxima, bueno, en general siempre debemos tener nuestra tabla periódica disponible, porque pues la vamos a estar utilizando en algunas ocasiones. Mm, pero pues obviamente más en estas clases que es justamente el tema que vamos a estar desarrollando, tabla periódica. Entonces, empecemos por definir qué es la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué es la tabla periódica? Entonces, es un registro de todos los elementos químicos conocidos por la humanidad hasta el momento. Tenemos tanto elementos naturales como elementos que han sido elaborados o sintetizados por el ser humano. Los elementos los tenemos ordenados en forma de tabla, obviamente, en este registro, según su número atómico. Y recordamos que el número atómico es el número de protones, según el número atómico o el número de protones, según su configuración electrónica y sus propiedades químicas, ¿sí? Entonces, eso es la tabla periódica, un registro de todos los elementos químicos que son conocidos por la humanidad y están ordenados en forma de tabla según su número atómico, ¿cierto? El número de protones, su configuración electrónica y sus propiedades químicas. Entonces, tomamos el apunte de en la definición de tabla periódica. La tabla periódica también tuvo un desarrollo. No fue simplemente una persona que llegó, organizó los elementos y ya. Tuvo un proceso, una evolución, digámoslo de alguna manera. Entonces, la historia de la tabla periódica está ligada a estos personajes que vemos ahí, inclusive uno que no se nombra mucho, que es Chancuarto, porque realmente pues sus ideas no fueron eh, muy válidas, la verdad. Entonces, todo empieza inclusive más atrás de Dobereiner con un científico llamado Berzelius. Berzelius hizo la primera organización de los elementos y los clasificó como metales y no metales. De hecho, hasta el día de hoy todavía podemos ver esa diferenciación en la tabla periódica. Más adelante aparece el señor Dobereiner, ahí como lo ven ustedes en la línea de tiempo, en el año 1820, y él organizó los elementos en triadas. Entonces él organizó grupos de tres, por eso se llaman triadas, grupos de tres. ¿Cómo organizó él esos grupos de tres elementos? Según las características que ellos tenían. Entonces, dos extremos, por ejemplo, hablando de la masa, dos extremos y uno que era intermedio. Entonces, digamos que si teníamos un elemento que tuviera como masa 30 y otro elemento que tuviera como masa 50, estarían en los extremos. Y entonces él decía, lo organizamos con un tercer elemento que va a tener como masa 40. Entonces, algo así era lo que organizaba Dobereiner. Pero entonces resulta que con el tiempo se dieron cuenta que pues no todos los elementos encajaban en eso y adicional, pues quedaban elementos por fuera porque no entraban en ninguna triada. Entonces, pues no sirvió ese trabajo en ese sentido. Luego aparece Newlands en el año de 1863, 43 años después, y él organiza los elementos en grupos de 8 y se llamaron las octavas de Newlands. Antes de Newlands estuvo Chancuarto, que él organizó también así los elementos, pero entonces los organizó como una especie de espiral, ¿sí? Eran como en espiral y también pues tenían ciertas características similares, pero digamos que no había una fundamentación científica para decir por qué una espiral, por qué organizar los elementos en espiral si no habría si no son de las mismas características no podían estar ahí.
Entonces, pues realmente no fue muy válida esa explicación de Chancuarto. Luego aparece Newlands, que también organiza 8 elementos, pero ya no en forma de espiral, sino lineal. Luego viene Mendeleev y Meyer. Básicamente, a Dmitri Mendeleev es el que se le da la autoría de la tabla periódica, ¿sí? En 1869. ¿Por qué? Porque él organizó su tabla periódica teniendo en cuenta las propiedades químicas y físicas que tenían cada uno de los elementos, básicamente en orden de su masa, ¿sí? De su masa atómica. Él no habló tanto del número atómico. El número atómico ya fue introducido en 1914 por Moseley, que trabaja la ley periódica moderna. Pero ¿por qué se le dio a Mendeleev y no a Moseley la autoría de la tabla periódica? Básicamente porque Mendeleev tuvo la idea o sí, o bueno, de dejar los espacios para los elementos que todavía no habían sido descubiertos. En 1869 no estaba la totalidad de los elementos químicos, pero él fue capaz de predecir cuáles eran las características y dónde debían ir esos elementos en la tabla periódica, sin necesidad de que aún hubieran sido descubiertos. Entonces, esa es la razón por la cual la autoría se le da a Mendeleev, aunque se haya seguido trabajando en ella posterior a lo que él hizo. Y en este momento, pues la tabla periódica se organiza en función del número atómico, como lo tiene Moseley, como lo explicó Moseley. Se organiza en función de su número atómico, pero las características principales, las propiedades y todo, fueron trabajadas más por Mendeleev. ¿Ok? Entonces, por esa razón, a él se le considera el padre de la tabla periódica. Vamos a hacer entonces esta línea de tiempo como historia de la tabla periódica, lo escriben allá ustedes. Obviamente los dibujos no, estos esquemas de los científicos no, ni tampoco vamos a hacer en este momento el esquema de la tabla periódica, solamente vamos a hacer la línea de tiempo de la parte de abajo. Bueno, chicos, se nos terminó el tiempo. Entonces, voy a enviarles el pantallazo para los que todavía no han terminado y los que ya terminaron, entonces igual nos encontramos nuevamente en nuestra clase de mañana. Excelente resto de jornada, que Dios los bendiga. Chao, chicos.